Di ba minsan nagbabakasyon kayo, no? Sa iba-ibang mga lugar, iba-ibang mga bansa. Ba't hindi kaya ang gawin nating bakasyon yung pagdalaw natin sa ating mga kapatid kasama nung ating paglilingkod sa kanila, no? Que sientes con tristeza, tu alma herida está, hay una carga pesada. Yung mga iba na namamasyal, di po ba, no? Magandang yung mga kapatid, ang pasyalan natin yung mga kapatid sa iba-ibang mga lugar, sa kanilang mga lokal, makumusta natin sila, di yung ating mga pagtitinginan ay magagawa po natin sa iba't ibang dako. On behalf po ni Kuya Daniel, mga kapatid, dala po namin ang puso ni Kuya sa aming pagparito sa inyo. A Jesús hay que mirar, es Jesús nuestra confianza, salvación nos dará en la vida, en la eternidad. Kaya yung mga doktor na magbabakasyon, habang nagbabakasyon kayo, di manggamot kayo ng kapatid. Una carta de amor que vino del cielo, lo que contiene es amor escrito al pueblo. Sa mga kapatid natin na naglakbay, pati yung mga kapatid natin dyan sa Lima, Peru, sa inyong lahat, ang aming puso ay sumasa inyo, mga kapatid. Una carta de amor que pudieran leer todos. Muy bonito, ¿no? No puedo explicar como con palabras. No hay palabras que pueda explicar yo mi sentimiento. Muy bonito. Los hermanos de extranjeros, los médicos, son muy amorosos. Yo sé que se esfuerzan todo esto por amor, por el amor que aprendieron, ¿no? De la predicación del hermano Eli, del hermano Daniel. Y no hay cómo corresponder, no hay cómo pagar esto. Que solamente entienden los que han sido llamados. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, Señor, por tu carta de amor. Más infinitas gracias por tu fiel amor. Un nuevo pacto dado a la hermandad, el amor. Gracias, hermano. Gracias por todas las cosas que me pasan. Gracias por venir. Gracias por levantarnos nuestra moral. Y ya estoy un poco tranquilo. Gracias por sus visitas. Gracias por todo y voy a asistir. Del uno por el otro, igual que Cristo nos amó y que nos enseñó. Aunque no somos de la misma lengua, de la misma raza, pero tenemos ese lenguaje del amor. Por eso no hay palabras como expresar. Espero
Que Dios siempre les guíe, les acompañe en donde vayan, les proteja. Gracias a Dios. La verdad, esto que se ha sentido en toda esta semana es algo que nunca se va a olvidar y que rogaremos al Señor que se repita. La verdad, hay pocas palabras para expresar lo mucho que amamos a ustedes. No queremos que se vayan. Rogaremos al Señor que la próxima visita ustedes vengan, pero que se queden más tiempo. Perdónenos si hemos cometido errores. Perdónenos si los apretamos mucho. Pero es nuestra humilde manera de demostrarle amor a ustedes. Somos humildes, somos pobres. Quisiéramos regalarle muchas cosas, pero lo único que tenemos es este pobre corazón para ustedes. Ilang beses ko pong narinig kanina yung umihingi po kayo ng pasensya sa mababang kalagayan po ninyo. I don't think na dapat po kayo humingi ng pasensya, mga kapatid, dahil po sa inyo, kami po ay nakakasunod, nakakapaglingkod po sa inyo. Kaya nagpapasalamat po kami sa Diyos, sa mga kapatid po na kagaya ninyo. Me sentí muy feliz, estaba muy ansiosa por esperarlos a ustedes, a cada uno. Doy muchas gracias a Dios por verlos. De verdad que no es lo mismo verlos por Zoom, ¿no? Y la verdad que me siento muy feliz de poderlos verlos. Siempre anhelaba esto, es como un sueño para mí. Alam ko may maraming pila pa, pero hindi ko po kayo naubos. Awat tulong po ng Diyos, nananalangin po ako, nandun po ang pinakamagaling na manggagamot sa mundo. Nasa panalangin ko po kayo na magkaroon po kayo ng comfort, maibsan ang inyong sakit. Panalangin ko po yun sa Diyos. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan niyo kami ng opportunity na malingap kayo, mga kapatid, kasi for all we know, that could be the reason that we would be saved. At nandito po kami nagpapagamit ng aming mga kakayahan. Ibinigay po ng Diyos sa amin ito dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa Diyos. Primeramente de parte de nuestros hermanos que han venido, los de Bolivia, no solamente nosotros, todos los hermanos de Perú aquí, se sintió su amor, a pesar que hemos dejado a nuestra familia. Pero saben que no me sentí triste por dejar a mis hijos allá, porque mi familia estaba aquí e iba a conocer más hermanos, más familias. Como ustedes lo han experimentado, lo experimentan cada que viajan. Se siente bonito. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong mapaglingkuran namin kayo. Uuwi kami sa aming mga dako. Meron po kaming maibabalita sa mga kapatid doon. Babalita namin sa kanila na ang mga kapatid sa Lima, Peru, ang init ng kanilang pananampalataya. Desde pasar días sin dormir, porque nosotros también observamos, quizás no podemos pagarles, hermanos, pero es nuestro amor profundo que podemos sentir, y si podemos expresarlo con lágrimas, entiéndanos. Es lo único quizás que podemos retribuir a todo el sacrificio que ustedes realizan. Gracias por amarnos tanto. Gracias por haber venido desde el otro lado del mundo a vernos a nosotros humildes.
Salamat po sa Diyos sa mga matatamis ninyo pong mga ngiti at mga mahigpit ninyo pong pagyakap. Na-appreciate po namin lahat ng ginagawa ninyo sa amin. Na hindi naman po dapat na bigyan niyo po kami ng mga bagay. Nauunawaan po namin na mahihirap din po kayo dito. Pero mga kapatid, salamat po sa Diyos dahil sa ganong gesture po. Napaparamdam niyo po yung pagmamahal niyo sa amin. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos na makapiling po kayo. Salamat po sa Diyos. Mas infinitas gracias por Cristo que es amor. Ang panghuli na lang po is sa ngalan po ni Kuya Daniel. Sana po ay nakarating sa inyo ang puso niya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang lingap sa inyo. At sana maging example yon para iukol din natin sa isa't isa bilang magkakapatid yung paglingap at pagmamahal na yon. El amor del uno por el otro. Todos ustedes están en nuestras oraciones. Amamos a ustedes. Gracias a Dios. Un nuevo pacto dado a la hermandad. Paano natin higit pa na magagawa yung ating mga paglilingkod sa Diyos na ang hangad natin sa puso natin ay yung buong determinasyon na manalo tayo sa laban. Na masabi natin sa dulo, natapos natin ang ating mga takbo. Na nakipagbaka tayo ng mabuti, pakikipagbaka ng pananampalataya. Ginawa natin yung lahat ng mga bagay na dapat nating gawin. Na may buong pagsisikap, pagtitiyaga, sa pagsasanay ng pagkagawa ng mga bagay na ikapagiging dapat natin sa Diyos. Muchísimas gracias, Señor, por tu carta de amor. Gracias, Señor. Thank you.